Imagínate que vas caminando por el bosque y de pronto ves una cabaña colgando entre los árboles, sin escaleras ni forma de subir. Raro, ¿no? Pues dos trabajadores se toparon con eso en Alaska. Subieron a revisarla y lo que encontraron adentro parecía sacado de una película de terror. Pero no es ficción. Prepárate, lo que escucharás es un caso real que parece una pesadilla. En agosto de 2022, dos trabajadores en los bosques de Alaska se toparon con una vieja cabaña. Dos árboles habían crecido bajo ella, levantándola del suelo. No había escalera para llegar. Colgaba a 3 metros del suelo. Dentro, en la penumbra, vieron un esqueleto humano. Estaba sentado, apoyado contra la pared, vestido con restos de ropa de senderismo. Pero eso no era lo más extraño. La puerta de la cabaña estaba tapiada por dentro. Para entender cómo el hombre terminó en esta trampa y por qué no pudo salir, debemos remontarnos 9 años atrás, al día en que todo comenzó. La historia comienza en julio de 2013. Patrick O'Hara, de 34 años, especialista en informática de Vancouver, llega a Ketchikan, Alaska. No fueron unas vacaciones espontáneas. Patrick era un viajero experimentado. Llevaba años practicando senderismo en los bosques de la Columbia Británica, sabía orientarse y sobrevivir en la naturaleza. Era metódico y cauteloso tanto en el trabajo como en sus aficiones. Su viaje a Alaska fue la culminación de una extensa preparación. Planeaba caminar solo por un tramo difícil y poco visitado de la ruta costera en el Bosque Nacional Tongass. Se trata de 7 millones de hectáreas de tierra salvaje, casi intacta. Densos bosques de coníferas donde los árboles están tan juntos que el suelo apenas ve el sol. Y la niebla, espesa y repentina, es capaz de oscurecer cualquier punto de referencia en cuestión de minutos. Los lugareños se refieren a Tongass como un bosque que acepta a los extraños. Los recibe con gusto, pero se resiste a dejarlos ir. Patrick lo sabía y se preparó en consecuencia. Fue visto con vida por última vez en una tienda de artículos para turistas y de caza en el puerto. El vendedor, un anciano llamado Gary, recordó más tarde su conversación con la policía. Según él, Patrick no parecía el típico turista que subestima a Alaska. Sabía exactamente lo que necesitaba. Una marca específica de bombonas de gas para su hornillo, paquetes de comida liofilizada calculados para exactamente 10 días, cerillas resistentes al agua y una brújula nueva, aunque ya tenía un navegador GPS. Gary dijo que charlaron un rato. Patrick le contó que su ruta lo llevaría por zonas remotas, lejos de los senderos más populares. Quería ver la naturaleza salvaje de verdad. Parecía tranquilo, confiado y, sobre todo, en plena forma. Pagó en efectivo, se echó la mochila al hombro y se fue. Nadie lo volvió a ver. El 12 de julio, Patrick envió un breve mensaje de texto a su hermana en Vancouver. Contenía solo unas pocas palabras. Saliendo al sendero. Todo va según lo previsto. Próximo contacto en 8 días. 8 días era el plazo que se había fijado, con un margen de 2 días. Su familia no estaba preocupada. Estaban acostumbrados a sus viajes y sabían que la comunicación a menudo era imposible en la naturaleza. Pasaron los 8 días. No había noticias de Patrick. Su familia esperó. Pasaron 2 días más. El tiempo extra que había previsto. 22 de julio. Silencio. La mañana del 23 de julio, su hermana llamó a la Policía Estatal de Alaska y denunció la desaparición de su hermano. Comenzó la búsqueda. Un equipo de rescatistas voluntarios de Ketchikan se unió a la iniciativa. Locales experimentados que conocían estos bosques como la palma de su mano. Sabían que el tiempo corría en su contra. En Tongass, una persona extraviada puede morir congelada incluso en verano. Las noches son frías aquí y la lluvia constante provoca hipotermia rápidamente. Además, el bosque está lleno de osos y otros depredadores. Los primeros días de búsqueda no dieron resultados. Los rescatistas y la policía peinaron la zona por donde supuestamente pasaba la ruta de Patrick. Usaron helicópteros, pero las densas nubes y las altas copas de los árboles impedían ver nada desde el suelo. Los equipos de tierra avanzaban lentamente.
El bosque era tan denso que solo podían cubrir unos pocos kilómetros al día. Gritaron su nombre y usaron bengalas, pero la única respuesta fue el silencio, roto por el sonido de la lluvia y los pájaros. Parecía como si el bosque se lo hubiera tragado sin dejar rastro. La esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. En tales condiciones, si una persona resulta herida, por ejemplo, si se rompe una pierna, sus posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. Los buscadores ya se preparaban para lo peor. Ya no buscaban a una persona viva, sino un cuerpo. Y entonces, al séptimo día de búsqueda, uno de los grupos se topó con algo. A unos 800 metros del sendero principal, en un pequeño claro junto a un arroyo, vieron su tienda de campaña. Pero el descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. Este no era el campamento de un hombre en apuros. Todo estaba perfectamente ordenado. La tienda de campaña no solo estaba doblada, sino enrollada profesionalmente y guardada en su bolsa de compresión. Junto a ella yacía su mochila. El saco de dormir, la esterilla y la ropa estaban perfectamente doblados y listos para ser transportados. No había señales de forcejeo en el suelo, ni comida esparcida que pudiera atraer animales salvajes. No había rastro del propio Patrick. Los peritos forenses que llegaron al lugar quedaron desconcertados. La escena era absurda. Parecía como si Patrick se hubiera levantado por la mañana, empacó cuidadosamente todas sus pertenencias, levantó el campamento y dejó su mochila en el suelo, dispuesto a partir, y luego hubiera desaparecido. No podría haber ido muy lejos sin su mochila. Contenía todo su equipo, comida y un mapa. Tras registrar cada centímetro del claro, los investigadores no encontraron nada. Ni rastros de sangre, ni restos de ropa, ni siquiera huellas claras en el suelo húmedo. La búsqueda continuó durante una semana más, pero fue en vano. Finalmente, la fase activa de la operación se suspendió. Patrick O'Hara fue declarado oficialmente desaparecido. Su caso se archivó como sin resolver, convirtiéndose en uno de los muchos misterios que albergaba el inmenso bosque de Tongas. La familia se quedó sin respuestas y los rescatistas con la persistente sensación de haber encontrado algo que desafiaba toda explicación lógica. La historia había caído en el olvido como tantas otras. Pasaron 9 años. La familia hacía tiempo que había perdido la esperanza de encontrarlo con vida. La historia de su desaparición se convirtió en una leyenda local, una de las muchas que abundan en los bosques que rodean Ketchikan. Un excursionista experimentado que acampó y se desvaneció en el aire, dejando atrás solo su equipo perfectamente empacado. El bosque lo mantuvo en secreto hasta agosto de 2022. Ese mes, 2 capataces, Mark Collins y Dave Maile, trabajaban bajo contrato con el Servicio Forestal de Estados Unidos. Su trabajo consistía en evaluar el estado de los árboles en un sector remoto de Tongas que no había sido inspeccionado durante décadas. Era un trabajo rutinario y arduo. Pasarían varios días en lo profundo del bosque, donde no había senderos ni comunicación. Su ruta estaba a más de 7 millas de la ruta turística más cercana. 7 millas, en línea recta en el mapa, se convertían en varios días de viaje a través de tierras pantanosas y frondosos arbustos conocidos como garrote del diablo por sus tallos espinosos. Un día, al anochecer, se abrían paso a través de una zona particularmente densa de viejos abetos. Mark, que iba al frente, se detuvo a consultar el mapa y miró hacia arriba por casualidad. Muy por encima del suelo, encajado entre los troncos de 4 imponentes árboles, vio algo antinatural. Un rectángulo oscuro, una forma geométrica regular donde debería haber solo líneas caóticas de ramas y troncos. Llamó a Dave. Juntos, se acercaron. A una altura de 12 pies, unos 4 metros, colgaba una vieja estructura de madera. Estaba hecha de tablones toscos y desgastados cubiertos de musgo. No era una cabaña propiamente dicha, sino más bien una caja grande, de unos 3 metros cuadrados. Pero lo más extraño era que no había ninguna escalera o cuerda que condujera a ella. Solo troncos de piel lisa y húmeda. Los hombres estaban intrigados. A veces se encontraban antiguas cabañas de cazadores o mineros de oro en estos bosques, pero esta estructura era inusual.
Parecía como si los árboles hubiesen crecido bajo ella, levantándola del suelo. Parte de su trabajo era inspeccionar y reportar estas anomalías. Por ello, estaban obligados a subir. Como trepadores de árboles profesionales, tenían el equipo necesario. Mark, el más experimentado de los dos, se puso patas de gato, picos típicos para trepar árboles, y asegurando una cuerda de seguridad, comenzó a subir por uno de los troncos. Después de unos minutos, estaba a la altura de la cabaña. Se asentaba firmemente sobre gruesas vigas clavadas directamente en los troncos de los árboles. La puerta estaba cerrada. La empujó, pero no se movía. Caminó alrededor de la cabaña por una estrecha cornisa, examinando las paredes. No había ventanas, solo estrechas ranuras entre las tablas. Apuntó con su linterna a una de las rendijas. Estaba oscuro adentro, olía a humedad y podredumbre. Regresó a la puerta e intentó abrirla con el hombro. La madera vieja crujió. Volvió a intentarlo, y una de las tablas del marco cedió con un fuerte crujido. La puerta se abrió, o más bien colapsó. Lo primero que le impactó la nariz fue el olor. No era solo olor a podredumbre. Era un olor denso, seco y polvoriento a descomposición. Mark apuntó con su linterna al interior. El haz de luz iluminó a la figura sentada contra la pared opuesta. Vestía los restos andrajosos de una chaqueta azul y pantalones oscuros. Mark le gritó, aunque ya sabía que era inútil, no hubo respuesta. Se metió dentro. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo y agujas de pino que se colaban por las rendijas. Cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, se dio cuenta de que no estaba viendo un cuerpo. Estaba viendo un esqueleto humano completo. Los huesos eran de un blanco amarillento, unidos por restos de ligamentos y ropa secos. El cráneo yacía separado a pocos metros del esqueleto, contra la pared, como si lo hubieran colocado allí. Se quedó paralizado, intentando comprender lo que veía. Lentamente, recorrió con la linterna la pequeña habitación. En la esquina había una pequeña bolsa de herramientas. Junto a ella, en el suelo, había una olla de metal que contenía una masa seca y petrificada que parecía gachas de avena. No muy lejos del esqueleto, una vieja radio oxidada. Mark se quedó paralizado. Se acercó a la puerta desde dentro y la iluminó con la linterna. Lo que vio le aceleró el corazón. La puerta estaba tapiada con varios tablones gruesos clavados, pero estaban clavados desde dentro y doblados por su costado. Quienquiera que hubiera estado allí se había encerrado. Entonces su mirada se posó en la pared junto a la puerta. La madera estaba cubierta de profundos arañazos. No eran marcas de herramientas, eran surcos paralelos de uñas. Docenas de arañazos, agrupados en un mismo lugar, delataban un largo, desesperado e inútil intento de salir. El hombre dentro estaba consciente. Estaba vivo y aterrorizado. Mark salió rápidamente de la cabina. Dave lo esperaba abajo. «Llama a la policía», fue todo lo que pudo decir. Llevaban un teléfono satelital para emergencias. La señal era débil, pero lograron contactar al operador e informar del macabro hallazgo, dando sus coordenadas. La llegada del equipo de investigación se convirtió en una operación a gran escala. La policía y los peritos forenses también tuvieron que subir a la cabina usando equipo de escalada. Trabajaron lenta y metódicamente documentando cada objeto. En la bolsa de herramientas, casi intacta por el paso del tiempo, encontraron una tarjeta de identificación de Patrick O'Hara. El misterio de 9 años se había resuelto de forma macabra, pero la pregunta principal seguía sin respuesta. Un examen de la mochila reveló que contenía un suministro de comida liofilizada, suficiente para 2 o 3 comidas. Esto significaba que Patrick no había muerto de hambre. Entonces, ¿de qué murió? ¿Y por qué se encerró con clavos desde dentro? O aún más extraño, si alguien lo encerró, ¿cómo salió esa persona de la cabaña, que estaba cerrada desde dentro? El misterio de la desaparición de Patrick O'Hara fue reemplazado por el misterio aún más complejo y siniestro de su muerte. Los investigadores comenzaban a desentrañar esta maraña
y el primer hilo condujo a la historia de la cabaña misma. Necesitaban entender quién, cuándo y por qué se construyó esta trampa a gran altura. Así pues, los investigadores tenían un esqueleto, una identidad y una escena del crimen. La cabaña que colgaba entre los árboles se convirtió en el foco principal de la investigación. Detectives de la Unidad de Casos sin Resolver de la Policía Estatal de Alaska comenzaron con los archivos. Desenterraron viejos mapas del servicio forestal, registros de tala e informes de guardabosques de los últimos 50 años. Pero no se mencionaba la cabaña. Era una estructura ilegal, un fantasma que no existía en ningún mapa. Así que recurrieron a la memoria humana. Empezaron a entrevistar a los veteranos de Ketchikan, guardabosques jubilados, cazadores, pescadores, personas que habían pasado toda su vida en Tongass y encontraron información. Varios cazadores ancianos recordaron rumores que habían circulado en las décadas de 1980 y 1990. En aquella época, la caza furtiva estaba descontrolada en la zona, principalmente dirigida contra el ciervo sitka. Para evitar ser detectados por las patrullas y ocultar a sus presas, algunos grupos de cazadores furtivos construían refugios como estos en las partes más inaccesibles del bosque. El diseño era ingenioso en su simplicidad. La cabaña estaba construida en lo alto de los árboles para que los osos, la principal amenaza para cualquier campamento en estos bosques, no pudieran alcanzarla. Pero el detalle clave, según los veteranos, era la escalera. Nunca construían escaleras permanentes. Normalmente, se trataba de una estructura ligera de madera o una simple escalera de cuerda que el cazador furtivo desplegaba tras subir. De noche o durante ausencias prolongadas, simplemente no había manera de entrar en la cabaña. Era un escondite perfecto y seguro. Esta información explicaba cómo Patrick pudo haber quedado atrapado. Si hubiera encontrado la cabaña con la escalera puesta por alguna razón, hubiera entrado y luego ésta se hubiera caído o se la hubieran quitado, habría quedado atrapado. Pero esto planteaba una pregunta nueva, aún más importante. ¿Estaba la escalera allí cuando llegó? Y de ser así, ¿qué pasó con ella? Mientras tanto, los expertos forenses trabajaban en el caso. Los restos de Patrick fueron llevados a un laboratorio en Anchorage. Tras 9 años en una cabaña sin sellar, expuesta a la humedad y a fluctuaciones de temperatura, los huesos no les revelaron gran cosa. Pero lo que sí les revelaron puso patas arriba el caso. Primero, se confirmaron los arañazos en los huesos de sus dedos. Esto indicaba que, efectivamente, se había frotado los dedos contra las paredes de madera hasta sangrar en un intento de escapar. Segundo, el análisis de los huesos no reveló signos de escorbuto ni otras enfermedades asociadas con la inanición prolongada. Esto coincidió con el descubrimiento de comida en su bolsa. No murió de hambre. Los expertos determinaron que la hipotermia fue la causa de su muerte. En una cabaña sin aislamiento a 4 metros del suelo, la temperatura nocturna descendía a casi 0 grados. Incluso en julio, los fuertes vientos y la humedad constante le quitaban calor. Sin un saco de dormir, que había dejado en el campamento abandonado, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir varias noches. Pero eso fue solo una parte de la conclusión. El descubrimiento más importante se realizó durante el examen del cráneo. En la parte posterior del cráneo, en la región parietal, el experto descubrió una fina línea de fractura. Era una grieta característica de un golpe con un objeto plano y contundente. La lesión se había producido poco antes de morir. No fue mortal en sí misma, pero sin duda pudo haber causado conmoción cerebral, desorientación y pérdida de conciencia. Ahora, los investigadores contaban con una nueva variable. Patrick no solo estaba atrapado, también herido. Usando toda la información que tenían, construyeron la primera versión coherente de los hechos, la teoría de un accidente trágico. Según esta versión, Patrick abandonó su campamento por alguna razón sin llevar su mochila principal. Quizás oyó un ruido y fue a comprobarlo. O tal vez decidió hacer una excursión corta con pocas provisiones. De repente, entró en la niebla y se perdió. Vagando por el bosque, se topó con la cabaña del cazador furtivo.
La escalera, dejada allí por alguien hacía muchos años, seguía en su sitio. Encantado de haber encontrado refugio, subió. Dentro, en la oscuridad, podría haber resbalado en el suelo mojado o tropezado, golpeándose la cabeza contra la pared o una viga de soporte. Esto explicaría la lesión en el cráneo. Conmocionado y desorientado, podría haber tirado accidentalmente la destartalada escalera. Luego vino el pánico, la comprensión de su situación, el frío y una muerte lenta por hipotermia. En cuanto al cráneo que yacía separado, durante más de 9 años, pequeños animales como golondrinas o ardillas podrían haber entrado en la cabaña por grietas y haberse llevado los restos. Esta versión parecía lógica y lo explicaba casi todo. Pero 2 elementos no encajaban. El primero era su campamento. Porque un turista metódico y experimentado empacaría todas sus pertenencias, incluyendo su tienda de campaña y saco de dormir, solo para dar un paseo corto por el bosque sin nada. Desafiaba el sentido común y la psicología de cualquier senderista experimentado. Y lo segundo, lo más inexplicable, eran las tablas clavadas desde dentro. Ninguna de las versiones sobre una caída accidental explicaba por qué un hombre herido y presa del pánico gastaría sus últimas fuerzas para atrincherarse aún más. Esta acción era completamente ilógica, a menos que estuviera escondiéndose de alguien afuera. Este detalle desbarató por completo la teoría del accidente. Sugería que alguien más podría haber estado involucrado en esta historia. Los investigadores repasaron la escena una y otra vez. Patrick, herido y aterrorizado, tapia la puerta de la cabaña desde dentro mientras algo sucede afuera. Esta idea los hizo ver el caso desde una perspectiva completamente diferente y considerar una versión que les dio escalofríos. La versión del homicidio intencional. La teoría del accidente se desmoronó por un detalle. Las tablas estaban clavadas desde dentro. Esta acción carecía de sentido para alguien que intentaba escapar, pero sí para alguien que intentaba esconderse. Esta conclusión obligó a la investigación a tomar el único camino posible, el que condujo al homicidio intencional. Comenzaron a reconstruir los hechos, no desde el punto de vista de Patrick, sino desde el de un enemigo hipotético. ¿Y si Patrick O'Hara se hubiera encontrado con quien no debía encontrarse? ¿Quién podría haber estado en ese paraje a 11 kilómetros de los senderos? La respuesta era obvia: cazadores furtivos. Es probable que las mismas personas que construyeron esta cabaña hace muchos años sigan por ahí. La nueva versión de los hechos en la que los detectives comenzaron a trabajar era mucho más oscura y violenta. Imaginaron la mañana del 12 de julio de 2013. Patrick, como era de esperar, levanta el campamento. Metódicamente guarda todas sus pertenencias en su mochila, listo para continuar su caminata en solitario. Toma un poco de comida y decide bajar siguiendo el arroyo para almorzar. No tiene sentido llevar todo su equipo solo para volverlo a subir y continuar su camino. Adelante, se topa con señales de actividad humana. Quizás ve el cadáver de un ciervo cazado ilegalmente, los restos de un campamento o cazadores furtivos limpiando un ciervo en el arroyo. ¿Hay uno o más hombres armados? No esperaban ver a un turista allí, y él no esperaba verlos. Patrick presencia un crimen. Para los cazadores furtivos, es un desastre. Si sale del bosque e informa de su ubicación, no podrán regresar a esta zona. Si los identifica, lo perderán todo, sus armas, su equipo, y se enfrentarán a enormes multas y posiblemente a prisión. No pueden dejarlo ir. Al principio los investigadores suponen que se produce un conflicto. Patrick probablemente intenta resolver las cosas pacíficamente, prometiendo guardar silencio, pero no le creen. En algún momento, uno de los cazadores lo golpea en la parte posterior de la cabeza, posiblemente con la culata de un rifle. El golpe no lo mata, pero le causa una conmoción cerebral y desorientación. Sin embargo, subir a una persona en ese estado por una escalera casi improvisada sería un problema. Plantean una segunda hipótesis. Los cazadores lo persiguen. Consciente o inconscientemente lo dirigen hasta la cabaña en los árboles. Dispararles es arriesgado, ni siquiera al cazar usan esa opción. Alguien podría escuchar y una bala es evidencia directa de asesinato. En este punto se proponen 2 opciones plausibles:
Patrick ve la cabaña y sube tratando de encontrar refugio de sus perseguidores. O tal vez los cazadores lo acorralan y lo obligan a subir. Una vez dentro de la estrecha caja, en su paranoia, Patrick usa clavos y tablas para tapar la entrada y evitar que los cazadores entren. Pero ellos no suben. Los cazadores de abajo oyen los golpes. Se dan cuenta de lo que ha hecho y están contentos. Lo último que ve es cómo quitan la escalera. Se van, dejándolo atrapado, encerrado por sus propias manos. Saben que no puede salir. Saben que el frío hará el trabajo por ellos. Será una muerte accidental. Sin pistas, sin testigos, el crimen perfecto. Patrick pasa algunas horas ahí adentro. Seguramente usó una piedra para clavar las tablas. Ahora no puede quitarlas. Araña la madera tratando de abrir y se lastima los dedos. Busca desesperado alguna herramienta para abrir su propia trampa. El suelo mojado, un objeto que no vio o simplemente un descuido. De una u otra forma, acaba golpeándose la cabeza. Queda inconsciente o aturdido y la noche lo alcanza ahí arriba. Junto con ella llega la hipotermia y finalmente la muerte. Esta teoría lo explicaba todo. El campamento abandonado, los arañazos en las paredes, la lesión en la cabeza y, lo más importante, las tablas de la puerta. Convirtió un acto sin sentido en un trágico intento de supervivencia. Los investigadores estaban casi seguros de que esto era precisamente lo que había sucedido. Pero la teoría es una cosa y la evidencia es otra muy distinta. Pasaron 9 años. Los detectives comenzaron a revisar todos los informes de caza furtiva en el área de Ketchikan para el año 2013. Buscaron nombres, personas que habían sido atrapadas o al menos sospechosas de caza ilegal en ese sector. Entrevistaron a docenas de personas intentando encontrar alguna pista, rumor o indicio. Pero todo fue en vano. Los cazadores furtivos que operan en una zona tan remota no son aficionados. Son profesionales que saben cómo ocultar sus huellas y mantener la boca cerrada. En 9 años, toda posible evidencia sobre el terreno había desaparecido hacía tiempo. No había huellas dactilares, casquillos de bala, ni ADN. No había nada más que un esqueleto en una caja de madera y el silencio del bosque. La investigación había llegado a un punto muerto. La policía tenía una versión coherente, lógica y aterradora del asesinato, pero ni un solo sospechoso. No había posibilidad de encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia. El caso de Patrick O'Hara se había convertido en una paradoja legal. Oficialmente, la causa de la muerte seguía siendo una declaración seca. Muerte por hipotermia, agravada por un traumatismo contundente en la cabeza. La causa de la lesión en la cabeza se catalogó como desconocida. El caso se cerró por segunda vez, pero ahora con la dura certeza de que, en algún lugar, los responsables de esta muerte lenta y dolorosa podrían seguir con vida. Dejaron morir a un hombre en una jaula suspendida del suelo y se salieron con la suya. Al final, el caso de Patrick O'Hara se topó con un muro de silencio. Sin pruebas físicas, testigos ni sospechosos, la policía no tuvo más remedio que cerrar el caso de nuevo. Permanece en los archivos del estado de Alaska como uno de los más extraños y perturbadores. Un asesinato sin resolver disfrazado de accidente. La cabaña que se había convertido en prisión y tumba de Patrick fue cuidadosamente desmantelada y retirada del bosque. No podían dejar atrás esta lúgubre estructura, ya que podría atraer a otros turistas curiosos y provocar nuevas tragedias. Ahora solo quedan 4 viejos árboles de pie en el lugar y nada nos recuerda que una trampa mortal colgaba entre ellos. El bosque ha recuperado este lugar. Para la familia O'Hara, 9 años de angustiosa incertidumbre han dado paso a la certeza de toda una vida de que los responsables de la muerte de su hijo han quedado impunes. Recibieron sus restos para su entierro, pero no se hizo justicia. Esa persona o esas personas podrían seguir viviendo como siempre. Quizás también sean de Ketchikan. Quizás compran en las mismas tiendas, frecuentan los mismos bares, y nadie conoce el secreto que guardan.